Mi hijo me entregó un aviso de desalojo en la puerta de mi propia casa. Sonrió y dijo: «Mamá, tienes que encontrar un asilo para el viernes». Rompí el papel y se lo arrojé a su rostro ingrato. Fue entonces cuando llamó a la policía para acusar a su propia madre. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Permíteme retroceder y contarte cómo una madre que vendió todo para salvar a su hijo moribundo terminó siendo tratada como una criminal por el mismo niño que rescató. Mi nombre es Margarita Torres, y hace 3 días descubrí que el sacrificio y la estupidez a menudo se ven idénticos desde afuera. «Miguel, ¿qué es esto?», pregunté, sosteniendo el documento oficial con manos temblorosas. Mi hijo de 35 años estaba de pie en el porche de lo que solía ser mi casa, con un traje que probablemente costaba más que mi pensión mensual. «Es exactamente lo que dice, mamá. Tienes 72 horas para desalojar la propiedad». Su voz era fría, clínica, como si estuviera hablando del clima en lugar de echar a su propia madre a la calle. Lo miré fijamente, buscando algún rastro del niño que crié, del hombre por el que sacrifiqué todo hace apenas 2 años. «Esta es mi casa, Miguel». «De hecho, no lo es». Sacó su teléfono y comenzó a revisar algo. La escritura se me transfirió hace 18 meses. ¿Cuándo ya? Ya no podías hacer los pagos. ¿Recuerdas? Ya, claro que lo recordaba. ¿Cómo podría olvidar haber vendido la casa de mi infancia, mi coche y vaciar mi fondo de retiro para pagar su tratamiento contra el cáncer? ¿Cómo podría olvidar mudarme a su recámara de invitados como si fuera un caso de caridad mientras él se recuperaba? «Pero ya estás mejor», dije, gesticulando impotente. El doctor dijo muchas cosas». La expresión de Miguel no cambió, pero las facturas médicas no desaparecen solo porque alguien se sane. Necesito vender este lugar para cubrir la deuda restante. «¿A dónde se supone que voy a ir?», se encogió de hombros. «Ese ya no es mi problema. Tienes 62 años, mamá. El DIF puede ayudarte a encontrar una residencia para mayores». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón. Ese se había estado rompiendo lentamente durante meses, a medida que Miguel se volvía cada vez más distante a pesar de su recuperación. Esto era algo más profundo. Algo que sonó como el último hilo de mi instinto maternal rompiéndose. «¿Después de todo lo que hice por ti?». Mi voz salió como un susurro. «Yo nunca te pedí que te arruinaras», replicó, mirando su reloj como si tuviera un lugar importante a donde ir. «Esa fue tu elección. Fue por ti. Entonces, cuando le arrojé el papel, fue sí. «Cinto antes de ti que te sachitie cuando sosica. Tu total la fuente nótica. Sasi, kichaalesi. Alauvi tikasa. Que si pesemos a kiasan. Sati, harip ties nol chikitiaka. Kikiti surya. Sati kikikasut medre a titi. Chica que kitiara rasiciana kikikisia. Yani inestable. Estaba teniendo una especie de crisis y podría ser peligrosa. 2 horas después, estaba de pie en el estacionamiento del motel Riverside con una sola maleta y el equivalente a $247 en mi cuenta, viendo a mi hijo alejarse en su BMW, el mismo BMW que le había ayudado a comprar hacía 6 meses, con lo que pensé que era lo último de mis ahorros. La habitación olía a cigarrillos y sueños rotos. La alfombra tenía manchas que contaban historias que no quería conocer, y el aire acondicionado sonaba como si estuviera muriendo una lenta muerte mecánica. Me senté al borde de la cama y traté de averiguar cómo mi vida se había vuelto tan pequeña. Mañana tendría que empezar a buscar un lugar permanente para vivir. Mañana tendría que tragarme mi orgullo y visitar al DIF, como sugirió Miguel. Mañana tendría que aceptar que el hijo que crié se había convertido en alguien que no reconocía. Pero esta noche solo estaba enojada. Enojada con Miguel por su crueldad. Enojada conmigo misma por ser tan ingenua. Enojada con un mundo donde hacer lo correcto
Aparentemente te convertía en la tonta. Todavía estaba enojada cuando alguien llamó a mi puerta a las 9:47 p.m. Por la mirilla, vi a un hombre con un traje caro sosteniendo un maletín y luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. A los 62 años, habíase aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas. Y este hombre irradiaba el tipo de confianza que viene con malas noticias y buenos abogados. Sra. Torres, mi nombre es Jaime Patiño. Soy abogado de la División de Fraudes de Seguros del Estado. Levantó una placa de aspecto oficial. Necesito hablar con usted sobre su hijo. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena puesta. Si lo envió Miguel... Señora, su hijo no sabe que estoy aquí. De hecho, es crucial que no se entere de esta conversación. El leak. Patiño miró a su alrededor en el pasillo del motel, como si esperara que alguien estuviera observando. ¿Puedo pasar? Algo en su tono me hizo retroceder y dejarlo entrar. Miró la habitación destartalada con el tipo de observación cuidadosa que sugería que había visto cosas peores, pero no por mucho. Sra. Torres, necesito que se siente para esto. Estoy bien de pie. Después del día que había tenido, sentarse se sentía como una rendición. El leak. Patiño abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Hemos estado investigando un sofisticado esquema de fraude de seguros durante los últimos 6 meses. Su hijo está en el centro de todo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eso es imposible. Miguel tuvo cáncer. Necesitaba tratamiento. Yo pagué por... Señora, su hijo ha estado en remisión completa durante 2 años. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me senté entonces, con fuerza, en el borde de la cama. ¿De qué está hablando? Según sus expedientes médicos, el cáncer de Miguel Torres fue tratado y eliminado con éxito en marzo de 2023. Ha estado sano desde ese entonces. La voz del leak. Patiño era suave pero implacable. Los tratamientos que usted ha estado financiando durante el último año y medio nunca ocurrieron. Lo miré fijamente, mi mente negándose a procesar lo que decía. Pero las facturas, las citas... Estaba tan débil después de las sesiones de quimioterapia. Sra. Torres, no hubo sesiones de quimioterapia. Su hijo ha estado presentando reclamaciones de seguro fraudulentas por tratamientos inexistentes, mientras que simultáneamente recolectaba dinero de usted por los mismos procedimientos falsos. Sacó una hoja de cálculo cubierta de números. Nuestra investigación muestra que ha recaudado más de $800,000 con este esquema. La habitación giró a mi alrededor. $800,000. Pensé en mi cuenta bancaria vacía, mi casa vendida, mi jubilación inexistente. Pensé en todas esas veces que Miguel se veía tan cansado después de sus tratamientos. Lo agradecido que parecía cuando le extendía otro cheque. ¿Cómo es eso posible?, susurré. Es más común de lo que cree. Los familiares rara vez cuestionan los gastos médicos, especialmente cuando creen que la vida de sus seres queridos está en juego. El leak. Patiño se sentó en la única silla de la habitación. Su hijo cojo es muy astuto. Creó facturas falsas, falsificó firmas de médicos, incluso hizo que una amiga se hiciera pasar por enfermera para llamarla con actualizaciones. Recordé esas llamadas. Sara, la enfermera de voz dulce que siempre me agradecía por ser una madre tan solidaria, que siempre parecía llamar justo cuando yo tenía dudas sobre extender otro cheque. Pero lo vi debilitarse. Perdió peso. Se veía enfermo. Actuación, Sra. Torres. Y probablemente algo de ayuda de medicamentos de venta libre para crear síntomas. Pérdida de peso, fatiga, náuseas... Todo es fácil de fingir si alguien está lo suficientemente motivado. La ira que había sentido antes no era nada comparada con lo que surgió en mí ahora. Esto no era solo una traición. Era una maldad calculada y sistemática, perpetrada por alguien que me había llamado mamá durante 35 años.
¿Qué necesita de mí? Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, plana y fría. Su testimonio, sus registros financieros, su ayuda para construir un caso que lo pondrá en la cárcel por mucho tiempo. El leak. Patiño se inclinó hacia adelante. Pero debo advertirle, esto no será fácil. Es su hijo. ¿Está preparada para lo que viene? Miré alrededor de la habitación. Habitación con hoteles de motel. Mi única maleta. La vida a la que Miguel me había reducido mientras vivía en el lujo con mi dinero robado. Pensé en la casa que heredé de mis padres, vendida para salvar a un hijo que nunca estuvo en peligro. Licenciado Patiño, dije en voz baja. Pasé 62 años siendo una buena madre. Es hora de que aprenda a ser una peligrosa. Hace 6 meses, vivía en la casa donde nací, haciendo planes para una jubilación llena de clubes de jardinería y nietos. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la mañana mientras regaba mis tomates. «Mamá, necesito que te sientes». La voz de Miguel había sido temblorosa, insegura. «Acabo de salir del médico. Es cáncer». Recuerdo haber dejado caer el teléfono entre las tomateras y tener que buscarlo mientras él esperaba. «¿Qué tipo? ¿Dónde? ¿Qué tan grave?» «Linfoma agresivo. Etapa 3. El oncólogo dice que necesito empezar el tratamiento de inmediato, pero...» Su voz se quebró. «Mamá, no puedo pagar esto. Mi seguro cubrirá una parte, pero los tratamientos experimentales, los especialistas... Estoy viendo cientos de miles de dólares. Esa noche me quedé despierta haciendo cuentas en mi cabeza. Mi fondo de retiro tenía $180.000. La casa valía quizás $320.000, si tenía suerte. Sería suficiente. Tenía que ser suficiente. Ahora, sentada en el despacho del leak. Patiño, 3 días después de nuestro encuentro en el motel, observaba cómo extendía documentos que contaban una historia muy diferente. Estados de cuenta bancarios, expedientes médicos, reclamaciones de seguros. Todo pintaba un cuadro de engaño tan elaborado que me dejó sin aliento. «Las facturas médicas falsas comenzaron aquí», dijo señalando un documento fechado hace 8 meses. «Note que el membrete parece auténtico, pero la dirección es de un servicio de reenvío de correo. Su hijo estaba creando esto en su computadora». Estudié el papel. Se veía exactamente como las docenas de otros que había recibido y pagado sin cuestionar. ¿Cómo lo atraparon? Las compañías de seguros se han vuelto muy sofisticadas en la detección de fraudes. Cuando alguien presenta reclamaciones por tratamientos experimentales que cuestan $50.000 al mes, investigan. El leak. Patiño sacó otra carpeta. Miguel se volvió avaricioso. Estaba facturando procedimientos que no existen, medicamentos que no han sido aprobados, incluso afirmando recibir tratamiento en instalaciones que no tratan su supuesto tipo de cáncer. Pero, ¿y el dinero del seguro? ¿Por qué no fue suficiente? Porque no había dinero del seguro, señora Torres. Él presentaba las reclamaciones, pero todas estaban siendo rechazadas o marcadas para investigación. El único dinero real que entraba era el suyo. Me sentí mal. Así que cada peso que le di fue directamente a sus cuentas personales. Ha estado viviendo muy bien mientras usted sacrificaba todo. El licenciado me mostró estados de cuenta que me marearon. Ropa de diseñador, cenas caras, un lujoso departamento que nunca había visto. ¿Dónde vivía cuando yo pensaba que se estaba quedando conmigo? Tiene un penthouse en el centro. Ha vivido allí por más de 1 año. La historia de la recámara de invitados fue solo otra mentira para evitar que sospechara de su estilo de vida. Pensé en todas esas noches que me preocupé por él, acostada en lo que creía que era su cuarto de huéspedes, escuchando por si necesitaba ayuda durante la noche. Todas esas mañanas que le preparé el desayuno antes de sus falsas citas. «Sierra Torres», dijo el licenciado amablemente, «necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Alguna vez vio a su hijo recibir tratamiento? ¿Fue a alguna cita con él? Dijo que la quimioterapia lo dejaba demasiado enfermo para recibir visitas, que la clínica tenía políticas estrictas sobre los familiares.
Cerré los ojos, recordando lo razonable que había sonado todo. Dijo que no quería que lo viera tan débil. ¿Y los síntomas físicos que notó? Se veía terrible. Pálido, delgado, agotado. Su cabello comenzó a caerse alrededor del tercer mes de tratamiento. Hice una pausa. Espera. Probablemente se lo rapó deliberadamente. El resto se puede lograr con maquillaje, pastillas para adelgazar y actuación. La expresión del Lick. Patiño era sombría. Su hijo montó una actuación que duró 18 meses. Eso requiere planificación y compromiso. La rabia que se acumulaba dentro de mí era diferente a todo lo que había sentido. Esto no era solo robo. Era tortura psicológica perpetrada por alguien que se suponía que me amaba. ¿Qué pasa ahora? Estamos preparados para ofrecerle un trato a su hijo. Restitución total a usted, más tiempo en prisión. Pero necesitamos su cooperación total. El licenciado se reclinó en su silla. ¿Está preparada para testificar en contra de su propio hijo? Pensé en la casa que había vendido para salvar una vida que nunca estuvo en peligro. Pensé en la jubilación que sacrifiqué por tratamientos que nunca ocurrieron. Pensé en las noches en vela, aterrorizada de que mi hijo pudiera morir, mientras él vivía en el lujo con mi dinero robado. Licenciado Patiño, dije, levantándome y alisando mi falda. No voy a testificar en contra de mi hijo. Voy a testificar por la justicia. Y quiero cada centavo de vuelta, más los intereses. ¡Ya! La confrontación tuvo lugar en el penthouse de Miguel, el cual nunca había existido tabitas así sabe tortor sototo. Aspizar gasia tiatia kitita tatata sapkatete de ti supuestamente. Sabía se tigi dicho quito sotate aspecta haber vivido con él por más de un año. El Lick. Patiño había dispuesto que llevara un micrófono, aunque me advirtió que cualquier cosa que Miguel dijera podría ser usada en su contra. No me importan sus problemas legales, le dije al abogado. Me importa mirarlo a los ojos cuando se dé cuenta de que sé la verdad. El edificio era exactamente el tipo de lugar en el que había soñado vivir mi jubilación. Vidrio y acero alcanzando el cielo, con un portero que parecía contratado de un casting. El elevador hasta el piso 23 probablemente valía más de lo que había valido mi coche. Miguel abrió la puerta en pijama de seda y una bata de cachemira. A las 10 a.m. de un jueves, se veía sano, descansado y completamente sorprendido de verme. «Mamá, ¿cómo supiste dónde vivo?» «Lo curioso de las mentiras, mijo. Tienen una forma de desenredarse». Pasé a su lado para entrar al departamento y se me cortó la respiración. Ventanales de piso a techo con vistas al río. Los muebles parecían de revista. En las paredes colgaba arte que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en un año. «Bonito lugar», dije, pasando el dedo por una barra de mármol que se extendía a lo largo de la cocina. Debe haber costado una fortuna amueblarlo. «Mamá, ¿puedo explicarlo?» «¿Puedes? ¿Puedes explicar cómo alguien que se somete a quimioterapia puede pagar un lugar como este?» Me giré para enfrentarlo y por primera vez en 18 meses vi miedo en sus ojos. ¿Puedes explicar cómo alguien que se está muriendo de cáncer tiene la energía para mantener un penthouse? El rostro de Miguel pasó por varias expresiones antes de decidirse por una ira defensiva. «No sé qué estás insinuando, pero...» «No estoy insinuando nada, Miguel. Estoy declarando hechos». Saqué mi teléfono y le mostré una foto que el Lick, Patiño, me había dado. Miguel en un restaurante caro la semana pasada, riendo con amigos, luciendo la viva imagen de la salud. Esto fue tomado durante tu supuesta semana de quimioterapia. Se quedó mirando la foto y vi cómo su mente trabajaba, calculando si podía salir de esta con palabras. «Mamá, ¿puedo explicarlo todo? A veces tengo días buenos y... basta». Mi voz fue más cortante de lo que nunca la había usado con él. Simplemente deja de mentirme. Sé de las facturas médicas falsas. Sé del fraude al seguro. Sé que has estado sano durante 2 años. El color se le fue del rostro. ¿Quién te lo dijo? ¿Importa? Lo que importa es que me robaste todos los ahorros de mi vida para financiar esto.
Hice un gesto alrededor del apartamento. Robaste mi casa, mi jubilación, mi futuro, todo mientras fingías estar muriéndote. Miguel se hundió en su sofá de cuero, uno que probablemente costaba más de lo que yo tenía en mi cuona. Ese no me acusa. Ya cuando me tiese tanete eso sumes chicos que cosa. Entiendes. Iba a te devolverte. ¿Con qué dinero? ¿Con las liquidaciones del seguro que no existen? ¿O planeabas mantener el fraude indefinidamente? No se suponía que llegara tan lejos. Su voz era pequeña ahora, como la de un niño atrapado robando. Empezó como un simple préstamo de dinero hasta que pudiera recuperarme después del diagnóstico real. ¿El diagnóstico real? Sentí que el mundo volvía a tambalearse. Si tuviste cáncer, un pequeño tumor, detectado a tiempo, extirpado por completo hace 2 años. No podía mirarme a los ojos, pero las facturas médicas seguían siendo caras y me habían despedido. Y pensé que si solo exageraba la gravedad por unos meses, miré a mi hijo, a este extraño que había destruido sistemáticamente mi vida para su conveniencia. Así que decidiste fingir que te estabas muriendo. Nunca quise que durara tanto, pero estabas tan dispuesta a ayudar a quedar, y el dinero lo hacía todo más fácil. Y me dije a mí mismo que te lo devolvería todo una vez que consiguiera otro buen trabajo. En lugar de eso, te acostumbraste a vivir del sacrificio de tu madre. Miguel se levantó, caminando hacia la ventana. Tienes que entender, tenía miedo. Miedo de ser pobre. Miedo de perderlo todo. Cuando te ofreciste ayudar, Taidar se sintió como un salvavidas. Le ofrecí ayuda a mi hijo moribundo. Tú te aprovechaste del amor de una madre para financiar un estilo de vida que no te habías ganado. ¿Qué quieres de mí? Se volvió hacia mí y vi algo que nunca había visto antes en su rostro. Un miedo genuino a las consecuencias. Quiero mi dinero de vuelta. Todo. Más intereses por el tiempo que lo has tenido ganando rendimientos mientras yo he estado viviendo en la pobreza. Me levanté, alisando mi abrigo. Y quiero que entiendas que la madre que habría muerto por ti murió el día que me entregaste ese aviso de desalojo. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Venderé el apartamento, te pagaré poco a poco. Miguel, dije en voz baja dirigiéndome a la puerta. Probablemente deberías llamaros a un abogado. Vas a necesitar uno. Mientras el elevador descendía, sentí algo que no había experimentado en años. La satisfacción de haberme defendido. Fue embriagador. Los procedimientos legales avanzaron más rápido de lo que esperaba. En una semana desde mi confrontación con Miguel, el LIC. Patiño había armado un caso que parecía irrefutable. Registros bancarios, documentos falsificados, reclamaciones de seguros por tratamientos inexistentes. Pintaba un cuadro de fraude sistemático que incluso el abogado defensor más creativo tendría dificultades para explicar. Pero para lo que no estaba preparada era para el contraataque de Miguel. «Señora Torres», dijo el LIC. Patiño, durante nuestra reunión el lunes siguiente, el abogado de su hijo ha presentado una moción alegando que usted fue cómplice en el fraude. Casi se me cae la taza de café. ¿Qué quiere decir con cómplice? Argumentan que ninguna persona razonable seguiría pagando facturas médicas durante 18 meses sin ver ninguna prueba de tratamiento. Sugieren que usted sabía que las facturas eran falsas y participó en el fraude de seguros a sabiendas. La audacia de ello me dejó sin aliento. Así que ahora soy la criminal. Es una estrategia de defensa desesperada, pero podría complicar las cosas. El LIC. Patiño sacó un documento legal lo suficientemente grueso como para detener una bala. Afirman que usted fue una participante voluntaria que solo se manifestó cuando el esquema colapsó. Leí las acusaciones, cada una más indignante que la anterior. Según el abogado de Miguel, yo era una maestra manipuladora que había convencido a su hijo para defraudar a las compañías de seguros y así repartirnos las ganancias. La narrativa de la madre amorosa era solo una tapadera para una sofisticada asociación criminal. ¿Cómo pueden probar algo que no es cierto? No tienen que probarlo, señora Torres. Solo tienen que crear una duda razonable.
La expresión del Lic. Patiño era sombría. El abogado de Susan es muy bueno y está construyendo un caso de que usted fue la mente maestra detrás de todo. ¿Basado en qué pruebas? En el hecho de que nunca pidió ver los expedientes médicos directamente, que nunca lo acompañó a los tratamientos, que vendió su casa y liquidó su fondo de retiro sin requerir documentación de los gastos médicos. Hizo una pausa. Desde afuera podría parecer una ignorancia deliberada. Sentí que las paredes se cerraban. Así que mi confianza en mi hijo es ahora evidencia de mi intención criminal. Me temo que eso es exactamente lo que argumentan. La injusticia de todo me mareó. Había sacrificado todo por amor, y ahora ese amor se estaba retorciendo para convertirlo en evidencia de una conspiración criminal. ¿Qué hacemos? Contraatacamos. Documentamos cada conversación, cada pago, cada momento de genuina preocupación maternal. El Lic. Patiño abrió otro archivo, pero hay algo más que necesita saber. Su hijo ha aceptado testificar en su contra a cambio de una sentencia reducida. La traición fue más profunda que cualquier cosa anterior. Miguel no solo me estaba robando mi dinero, estaba tratando de enviarme a la cárcel para salvarse a sí mismo. ¿Él haría eso? Al parecer, su abogado lo ha convencido de que pintarla hasta usted como la mente maestra es su mejor oportunidad de evitar una pena de cárcel seria. El Lic. Patiño se inclinó hacia adelante. Señora Torres, necesito que entienda a lo que nos enfrentamos. Si un jurado cree su historia, podría enfrentar cargos de fraude federal con una sentencia potencial de 10 a 15 años. 15 años. A los 62, eso sería el SEAT, el resto de mi vida funcional. Entraría a la cárcel como una mujer mayor y saldría rota si es que salía. ¿Y qué saca Miguel de este trato? Libertad condicional y servicio comunitario, más pagos de restitución. La voz del Lic. Patiño fue cuidadosamente neutral. Él conservaría su libertad mientras usted paga por los supuestos crímenes de ambos. Me senté en un silencio y atónito, tratando de procesar la magnitud de la traición final de mi hijo. No era suficiente que me hubiera robado mi dinero y mi casa. Ahora quería robarme mi libertad y dejarme pudrir en la cárcel por crímenes que él había cometido. Licenciado Patiño, dije finalmente, necesito que haga algo por mí. ¿Qué necesita? Necesito que investigue más a fondo la vida de Miguel, sus finanzas, sus relaciones, sus actividades durante el tiempo que supuestamente se estaba muriendo. Me levanté, sintiendo una familiar ira cristalizarse en algo más agudo y enfocado. Si mi hijo quiere jugar rudo, está a punto de aprender que su madre no crió a una víctima. ¿Qué está pensando? Estoy pensando que alguien que pudo orquestar un esquema de fraude de 18 meses probablemente no limitó sus actividades criminales a robarle a su madre. Tomé mi bolso y mi abrigo. Encuéntreme todo, licenciado Patiño. Cada irregularidad financiera, cada relación sospechosa, cada decisión cuestionable que Miguel tomó durante su falsa enfermedad. Eso podría llevar semanas. ¡Asa! Entonces, más vale que empecemos. Hice una pausa en la puerta. Porque si Miguel cree que puede destruir mi vida y salir libre, está a punto de descubrir cuán equivocado puede estar. El avance provino de una fuente inesperada. La exnovia de Miguel, Sara, quien resultó ser una persona real después de todo. No una enfermera falsa, sino una mujer que salió con mi hijo durante su supuesto tratamiento contra el cáncer y que había empezado a sospechar de su comportamiento. Llamó a nuestro despacho ayer, explicó el Lic. Patiño, durante nuestra reunión de emergencia, al parecer, vio la cobertura de noticias sobre los cargos de fraude y se dio cuenta de que había estado saliendo con un mentiroso patológico durante más de un año. Sara Martínez tenía 28 años. Trabajaba como enfermera de verdad en el Hospital General de la ciudad y había estado viendo a a Miguel durante 14 meses, justo en medio de su cronología del falso cáncer. Se sentó frente a nosotros en el despacho del Lic. Patiño, nerviosa pero decidida. «Debí haber llamado antes», dijo.
retorciéndose las manos en el regazo. Pero Miguel me hizo prometer que nunca le contaría a nadie sobre nuestra relación. Dijo que su madre era sobreprotectora y no entendería que saliera con alguien mientras estaba enfermo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Sabías que supuestamente estaba enfermo? Eso es lo que pasa. Me dijo que estaba en remisión. Dijo que había vencido el cáncer, pero que todavía tenía que hacer tratamientos de mantenimiento para asegurarse de que no volviera. La voz de Sara se hizo más fuerte mientras hablaba. Pero había tantas cosas que no cuadraban. ¿Cómo qué? El licenciado tenía su libreta lista. Afirmaba tener citas de quimioterapia, pero su cabello nunca cambió. Sus niveles de energía estaban bien. Nunca parecía enfermo después de los tratamientos. Sara me miró directamente. «Señora Torres, la gente sana no actúa como Miguel actuaba con usted en comparación con cómo actuaba conmigo. ¿A qué te refieres?» «Conmigo. Era enérgico, confiado, siempre hablando de sus grandes planes e inversiones. Pero cada vez que usted llamaba, ponía esta voz débil y cansada. A veces incluso se acostaba en el sofá y se despeinaba el pelo antes de contestar el teléfono. La imagen de mi hijo escenificando deliberadamente su enfermedad para mi beneficio me dio náuseas». «¿Lo viste hacer esto varias veces?» Incluso le pregunté al respecto una vez y se rió, diciendo que no quería preocuparla pareciendo demasiado saludable demasiado rápido. Sara sacó un sobre de manila de su bolso. «Pero hay más». Miguel no solo mentía sobre su salud, también mentía sobre sus finanzas. Extendió estados de cuenta bancarios y facturas de tarjetas de crédito que pintaban un cuadro de gastos imprudentes, mucho más allá de lo que yo le había estado dando. Ropa de diseñador, vacaciones caras, un Rolex que costaba más que mi coche. «¿De dónde sacaba tanto dinero?», preguntó el licenciado. «Eso es lo que quiero saber. Sus supuestas facturas médicas de usted eran de alrededor de $4.000 al mes, pero él gastaba el doble en lujos». Sara señaló un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que mostraba un cargo de $8.000 en una joyería. Esto fue la semana que le dijo que estaba demasiado enfermo por la quimioterapia para visitarla. Estudié las fechas, cotejándolas con mis propios registros de los pagos que había hecho. Cada vez que le había extendido un cheque para ayudar con su tratamiento, él se había ido de compras. «Sara», dije con cuidado, ¿alguna vez Miguel mencionó otras fuentes de ingresos? Era vago al respecto. Dijo que tenía algunas inversiones, algunos negocios secundarios, pero dudó mirando entre el leak. Patiño y yo. Creo que podría pasarse haber estado llevando a cabo otras estafas. ¿Qué tipo de estafas? Tenía muchos amigos mayores, gente que había conocido a través de algún grupo de voluntarios. Siempre hablaba de lo agradecidos que estaban por su ayuda, de cómo insistían en darle dinero aunque él intentara rechazarlo. La expresión de Sara era preocupada. En ese momento pensé que era tierno. Ahora me pregunto si estaba aplicando la misma estafa a varias personas. El leak. Patiño y yo intercambiamos miradas. Si Miguel había estado estafando a otras personas mayores mientras me robaba a mí, los cargos federales se multiplicarían exponencialmente. ¿Tienes nombres?, preguntó el licenciado. Algunos. Y podría conseguir más. Sara sacó un teléfono de su bolso. Todavía tengo acceso a sus cuentas de redes sociales. Confió en mí con sus contraseñas. Durante la siguiente hora, revisamos la vida digital de Miguel como arqueólogos, descubriendo una civilización perdida. Lo que encontramos fue una red cuidadosamente construida de relaciones con personas mayores y vulnerables. Personas a las que había convencido de que era un paciente de cáncer en apuros que necesitaba ayuda. «¡Dios mío!», susurré, mirando hilos de mensajes donde Miguel interpretaba al joven enfermo y agradecido que aceptaba préstamos de bondadosos ancianos. «¿A cuántas personas les ha robado?» «Al menos a 12 que puedo ver aquí», dijo Sara. «Y estos son solo los que se comunicaron a través de las redes sociales». El leak. Patiño ya estaba buscando su teléfono. «Esto lo cambia todo. Ya no estamos viendo solo un fraude de seguros.
Esto es abuso organizado a personas mayores a gran escala. Vi a mi abogado llamar a la unidad de la FGR que maneja los delitos financieros contra personas mayores. Y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esto ya no se trataba solo de recuperar mi dinero. Se trataba de proteger a otras personas como yo de la crueldad calculada de mi hijo. Sierra Torres, dijo Sara en voz baja mientras el lic. Patiño hablaba con los agentes federales. Quiero que sepa que lo siento. Debería haberme dado cuenta de sus mentiras antes. No eres responsable de las elecciones de Miguel, respondí. Pero estoy agradecida de que te hayas presentado ahora. ¿Qué le va a pasar? Miré por la ventana hacia la ciudad donde mi hijo había estado viviendo en el lujo, mientras sus víctimas subsistían con pensiones y ahorros que nunca recuperarían. Justicia, dije simplemente. Finalmente, justicia. La redada de la FGR en el penthouse de Miguel ocurrió a las 6 a.m. de un martes, y yo estuve allí para ver cada minuto. La agente Rebeca Reyes me había invitado a observar desde sitio tierra y sanites de tesoro o sulas pueden de la sale por sitio que quiere licias a que calle diciendo que pues egipta que te tomarata. Ser la que se titi que casquea casa su sitio que tiene que se quita. Hinamita tania. Así no jotas a te sitio que se tiene asa. Después de lo que me quio, me que tiene que te había taquilla. Sate que eso te va a pasar. ¿Está mal que esté disfrutando esto? Le pregunté a la agente Reyes mientras veíamos a los agentes federales sacar cajas de evidencia del edificio donde Miguel había estado viviendo con dinero robado. Sierra Torres se ha ganado el derecho a sentir satisfacción, respondió. Su hijo victimizó al menos a 15 personas mayores. Esto ya es más que una venganza personal. 15 personas. El número había crecido a medida que la investigación se expandía. Doña Carmen Chen, de 73 años, que perdió el dinero del seguro de vida de su difunto esposo. Roberto Martínez, de 68, un maestro jubilado que vació su pensión para ayudar al dulce joven que lucha contra el cáncer. Cada historia era una variación de la mía. Personas mayores vulnerables, blanco de alguien que había perfeccionado el arte de explotar los instintos maternales y paternales. ¿Cuánto robó en total?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Más de $2 millones entre todas las víctimas. La agente Reyes me entregó un café de la camioneta de vigilancia. Su hijo no solo estaba llevando a cabo una estafa, señora Torres. Estaba operando una empresa criminal sofisticada. $2 millones. Mientras yo había estado viviendo en una habitación de motel contando mis últimos pesos, Miguel había sido el autor intelectual de un esquema de fraude que habría impresionado a estafadores profesionales. El niño que había criado para devolver carteras perdidas se había convertido en alguien que robaba los ahorros de toda una vida a los abuelos. Mi teléfono vibró con un texto del lic. Patiño. El abogado de Miguel quiere reunirse. Afirma que tiene nueva información que lo cambia todo. Le mostré el mensaje a la agente Reyes, quien frunció el ceño. ¡Qué momento tan interesante! Acabamos de ejecutar la orden de cateo hace una hora. ¿Cree que está tratando de negociar un trato? Probablemente. Pero después de lo que encontramos en su apartamento esta mañana, no estoy segura de que a ningún fiscal le interese negociar. ¿Qué encontraron? La agente Reyes sacó su teléfono y me mostró una foto de un cuaderno lleno de páginas escritas a mano. Su hijo llevaba registros detallados de cada víctima, nombres, vulnerabilidades, perfiles psicológicos, incluso notas sobre qué enfoques funcionaban mejor con diferentes tipos de personalidad. Miré la imagen, reconociendo la pulcra caligrafía de Miguel. Debajo de mi nombre había escrito: impulsada por la culpa, instintos maternales anulan la lógica. Responde bien a escenarios de crisis médicas. Sacrificará todo por la familia. Leer mi propio perfil psicológico, escrito por mi hijo con el propósito de robarme,
Se sintió como ser diseccionada aún con vida. Nos estudió, dije en voz baja, como ratas de laboratorio. Señora Torres, su hijo es un sociópata. Este nivel de manipulación y planificación no es un comportamiento criminal normal. Es patológico. La agente Reyes guardó su teléfono. La buena noticia es que este cuaderno esencialmente lo confiesa todo. No puede alegar ignorancia o accidente cuando documentó su intención criminal en detalle. ¿Qué pasa ahora? Terminamos de procesar la evidencia. Luego presentamos todo al gran jurado. Con lo que tenemos, su hijo enfrenta cargos federales por fraude electrónico, fraude postal, abuso a personas mayores y lavado de dinero. Hizo una pausa. Estamos hablando de 25 a 30 años en una prisión federal. 25 a 38. Miguel tendría más de 60 cuando saliera, asumiendo que viviera tanto tiempo. Una parte de mí se sintió triste por eso, la parte que recordaba enseñarle a Patate a andar en bicicleta y ayudarlo con la tarea. Pero esa parte se hacía cada día más pequeña. Agente Reyes, dije, viendo cómo cargaban las últimas cajas de evidencia en los vehículos del gobierno. Necesito preguntarle algo. Claro. Cuando esto vaya a juicio, Miguel intentará pintarme como una participante voluntaria de nuevo. Su abogado dirá que era demasiado lista como para no saber lo que estaba pasando. Me giré para enfrentarla. ¿Usted cree que estuve involucrada? La agente Reyes me estudió por un largo momento. Señora Torres, llevo 12 años investigando delitos financieros. He visto conspiraciones criminales reales entre familiares y he visto víctimas que fueron manipuladas por personas en las que confiaban. Señaló hacia el edificio. Que el edificio... Pero de allá que quiere te vivir esa de miro con Lo que le pasó a usted no fue complicidad. Fue abuso. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque los verdaderos criminales no liquidan sus propios fondos de retiro para financiar esquemas de los que se están beneficiando. Los verdaderos criminales no terminan sin hogar y en la quiebra mientras sus cómplices viven en el lujo. La agente Reyes sonrió sombríamente. El cuaderno de su hijo, de hecho, ayuda a su caso. Escribió sobre cómo manipular sus emociones y explotar su confianza. Esas no son las notas de alguien que trabaja con un socio dispuesto. Por primera vez en meses, sentí que alguien en una posición de autoridad entendía realmente lo que me había pasado. No era una criminal ni una tonta. Era una víctima de alguien que había usado mi amor como un arma en mi contra. «Señora Torres», dijo la agente Reyes mientras nos preparábamos para irnos. «Hay algo más que debe saber. Varias de las otras víctimas quieren conocerla». ¿Conocerme? ¿Por qué? Porque usted es la razón por la que lo atrapamos. Su cooperación abrió este caso de par en par. Me entregó una tarjeta de presentación. Se está formando un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar. Doña Carmen Chen lo está organizando. Específicamente preguntó si estaría interesada en asistir. Miré la tarjeta pensando en todas esas otras personas que habían confiado en sus instintos maternales y habían pagado el precio. Sí, dije. Me gustaría mucho. Mientras nos alejábamos del edificio de Miguel, me di cuenta de que algo había cambiado en mí durante esas horas de ver a los agentes federales desmantelar el imperio criminal de mi hijo. Ya no solo estaba enojada, estaba decidida. Decidida a que se hiciera justicia. Decidida a ayudar a otras víctimas. Y decidida a reconstruir una vida que nadie pudiera robarme de nuevo. Miguel me había enseñado que la confianza podía ser un arma. Ahora iba a aprender a usar la justicia como un arma. El abogado de Miguel, David Brennan, parecía preferir defender a cualquier otra persona en el mundo cuando nos reunimos en la sala de conferencias del Tribunal Federal. El caso de su cliente había pasado de un cargo de fraude manejable a una investigación federal de crimen organizado, y el estrés se notaba. «Señora Torres», comenzó, «a mi cliente le gustaría disculparse por el dolor que le ha causado. A su cliente le gustaría evitar 30 años en una prisión federal», repliqué. «No finjamos que esto se trata de remordimiento». El señor Brennan se movió incómodo.
Miguel me ha autorizado a ofrecer una restitución total a todas las víctimas, más una disculpa formal y cooperación con las investigaciones en curso. ¿A cambio de qué?, preguntó la agente Reyes. Un acuerdo de culpabilidad que reduzca su sentencia a 5 años, con posibilidad de libertad condicional en 3. Brennan sacó un documento lo suficientemente grueso como para ahogar a un caballo. Está preparado para declararse culpable de todos los cargos y proporcionar información sobre otras personas que puedan estar llevando a cabo esquemas similares. Casi me río. ¿Otras personas? ¿Se refiere a la red criminal que solo existe en su imaginación? Señora Torres, entiendo que esté enojada. Señor Brennan, no estoy enojada. Estoy informada. Saqué mi propia carpeta, cortesía de la agente Reyes y la investigación de la FGR. Su cliente mantuvo registros detallados de sus crímenes. Sabemos que trabajó solo. Sabemos que seleccionó a las víctimas sistemáticamente. Y sabemos que planeaba culparme de todo cuando lo atraparan. La expresión de confianza de Brennan vaciló. Eso fue un malentendido. ¿Un malentendido? Me levanté, sintiendo que mis 62 años se asentaban en una furia justiciera. Su cliente escribió con su propia letra que yo era demasiado confiada y fácilmente manipulable a través de la culpa materna. Eso no es un malentendido, señor Brennan. Es una confesión. Mi cliente estaba bajo un estrés tremendo. Su cliente estaba bajo el estrés de contar dinero robado. Me incliné sobre la mesa de conferencias. Señor Brennan, déjeme explicarle algo sobre las madres. Pasamos décadas aprendiendo a setestar las motivaciones de las personas, a detectar mentiras, a proteger a nuestras familias de las amenazas. La única razón por la que su cliente logró engañarme fue porque nunca imaginé que la amenaza estaba sentada en mi propia mesa. La agente Reyes se aclaró la garganta. Señor Brennan, el cuaderno de su cliente contiene perfiles psicológicos detallados de 15 víctimas, incluidas estrategias para manipular a cada una. La fiscalía tiene peritos caligráficos que testificarán que estas notas fueron escritas a lo largo de meses, no de días. No fue un crimen pasional o de desesperación. Fue una empresa criminal sistemática. Brennan parecía un hombre viendo cómo sus perspectivas de carrera se iban por el desagüe. ¿Qué se necesitaría para considerar un acuerdo de culpabilidad? Nada. Dije simplemente. No hay ningún acuerdo de culpabilidad que me devuelva los 18 meses que creí que mi hijo se estaba muriendo. No hay ningún trato que me devuelva la casa que heredé de mis padres. No hay ninguna negociación que me restituya la jubilación que ahora nunca tendré. Señora Torres, intentó Brennan de nuevo. La prisión no resolverá nada. Miguel necesita tratamiento, terapia, rehabilitación. Señor Brennan, interrumpí. Pasé 35 años proporcionándole a mi hijo tratamiento, terapia y rehabilitación. Le di amor, apoyo, educación y todas las oportunidades para convertirse en un ser humano decente. Él eligió convertirse en un depredador en su lugar. Recogí mis papeles y me levanté. El momento de la rehabilitación era antes de que robara $2 millones a personas mayores. Ahora es el momento de las consecuencias. Brennan miró desesperadamente a la agente Reyes. Seguramente el gobierno preferiría la cooperación a un juicio largo. Señor Brennan, replicó la agente Reyes. Los propios registros de su cliente proporcionan toda la evidencia que necesitamos. No necesitamos su cooperación cuando tenemos su confesión escrita de su puño y letra. Sonrió fríamente. Además, este caso va a enviar un mensaje a otros posibles criminales de que atacar a los adultos mayores conlleva graves consecuencias. Un juicio largo se ajusta perfectamente a nuestros propósitos. Mientras salíamos de la sala de conferencias, sentí algo que no había experimentado desde que comenzó esta pesadilla. Una confianza total en el resultado. Miguel había sido tan arrogante, tan seguro de su inteligencia superior, que había documentado sus propios crímenes en detalle. Se había superado a sí mismo, directo a una celda de prisión federal. Señora Torres, dijo la agente Reyes mientras caminábamos hacia el elevador. Hay algo que debe saber. Miguel ha estado haciendo llamadas desde la cárcel. ¿A quién?
principalmente a las familias de otros reclusos. Ha estado tratando de iniciar nuevas estafas de simpatía desde dentro de la cárcel del condado. Sacudió la cabeza con asombro. Su hijo parece ser físicamente incapaz de un comportamiento honesto. No me sorprendió. Un hombre que pudo fingir cáncer durante 18 meses, mientras veía a su madre sacrificarlo todo, no iba a desarrollar de repente una conciencia en la cárcel. «Agente Reyes», dije mientras se cerraban las puertas del elevador. «Quiero estar allí cuando se dicte el veredicto». «¿Estás segura?» Ver a su hijo sentenciado a décadas de prisión no será fácil. Tampoco lo fue vender mi casa para pagar una quimioterapia falsa, repliqué. Pero sobreviví a eso. Sobreviviré a esto también. La diferencia es que así, chiqui. Svediska sakiti ja pokiti sikitia tiasatti sit sottiti tia ridiakiti chana se estaba kisorla beetso. Cosa. Tenía tía para sasaje. Y a doña Carmen Chen y a las otras víctimas que se habían convertido en mi familia improbable. Tenía a la agente Reyes y a la unidad de la FGR que me habían tratado como una persona en lugar de una estadística. Tenía al Lic, Patiño, que nunca me cobró un honorario porque dijo que algunos casos se tratan de justicia en lugar de dinero. Lo más importante, me tenía a mí misma de vuelta. La mujer que había criado a un hijo, enterrado a un esposo y construido una vida que valía la pena robar. Miguel me había quitado mi dinero y mi casa, pero no me había quitado mi fuerza. Es que al parecer, era algo que ni el criminal más sofisticado podía robar. El grupo de apoyo se reunía todos los jueves en el centro comunitario. Y entrar a esa primera reunión fue como entrar a una sala de espejos. 15 rostros, todos mostrando variaciones de la misma expresión que yo había estado usando durante meses. La mirada de personas que habían descubierto que la confianza podía ser un defecto fatal. Doña Carmen Chen, la mujer que había perdido el dinero del seguro de vida de su esposo en la falsa historia de cáncer de Miguel, se había convertido en nuestra líder no oficial. A sus 73 años, tenía el tipo de inteligencia aguda que te hacía preguntarte cómo alguien pudo haberla engañado, hasta que recordabas que la inteligencia no significa nada cuando alguien usa tu propia compasión como un arma en tu contra. «Margarita», dijo, levantándose para abrazarme como si fuéramos viejas amigas en lugar de extrañas unidas por una traición mutua. «Qué bueno que viniste. Gracias por organizar esto», respondí, mirando el círculo de sillas dispuestas en el sótano de la iglesia. «¿Cuántas somos ahora? 17 víctimas confirmadas, pero la FGR cree que podría haber más». La voz de doña Carmen llevaba la misma mezcla de ira y tristeza que oía en la mía. «Tu hijo fue muy minucioso en su investigación. A medida que cada persona compartía su historia, oía ecos de mi propia experiencia. Roberto Martínez había conocido a Miguel en un centro para personas mayores donde mi hijo había sido voluntario, supuestamente para retribuir a la comunidad mientras luchaba contra el cáncer. Doña Leonor Walsh se lo había encontrado en un supermercado donde él se había desplomado dramáticamente, y ella lo había llevado a casa, solo para ser arrastrada a meses de ayudar con los gastos médicos. «Lo que más me molesta», dijo Francisco O'Brien, un cartero jubilado que había perdido $80,000, «es lo bien que nos conocía. No solo nuestros nombres o nuestras finanzas, sino nuestras personalidades. Lo que nos haría querer ayudar. Nos estudió», dije, pensando en el cuaderno que la agente Reyes me había mostrado. «De hecho, escribió nuestros perfiles teológicos». «¿Qué decía el tuyo?», preguntó Leonor. Cerré los ojos, recordando el lenguaje clínico que Miguel había usado para diseccionar mis instintos maternales. «Impulsada por la culpa. Responde bien a escenarios de crisis médicas. Sacrificará todo por la familia». La sala quedó en silencio. Finalmente, doña Carmen habló. «El mío decía,
Viuda reciente, fuertes instintos de cuidadora. Se siente culpable por la muerte de su esposo. Necesita sentirse útil. Uno por uno, los demás compartieron lo que recordaban de sus propios perfiles, encontrados en el apartamento de Miguel durante la redada de la FGR. Cada descripción era brutalmente precisa, reduciendo a seres humanos complejos a una lista de debilidades explotables. ¿Cómo nos conocía tan bien?, preguntó Francisco. Porque pasó meses estudiándonos antes de hacer su jugada. Repliqué. La agente Reyes me dijo que visitaba los mismos lugares repetidamente, observando a la gente, escuchando conversaciones, aprendiendo nuestras rutinas y nuestras vulnerabilidades. Así que estábamos marcados, dijo Leonor en voz baja, como animales siendo cazados. Sí, dijo doña Carmen con firmeza. Pero sobrevivimos. Y ahora, él es el que está atrapado. Tenía razón. Mientras nos sentábamos en el sótano de una iglesia reconstruyendo nuestras vidas y nuestra confianza en la humanidad, Miguel estaba en una celda federal esperando juicio. El cazador se había convertido en la presa. Hay algo más, continuó doña Carmen. La fiscalía me llamó esta mañana. Quieren que algunos de nosotros testifiquemos en la audiencia de sentencia de Miguel. ¿Para decir qué?, preguntó Roberto. Para decirle al juez cómo sus crímenes afectaron nuestras vidas. Para poner rostros humanos al daño financiero. Doña Carmen me miró directamente. Margarita, solicitaron específicamente que tú hablaras. Había temido este momento desde que comenzó la investigación. Pararme en un tribunal y describir mi humillación a una sala llena de extraños se sentía como ser victimizada de nuevo. No sé si pueda, admití. No tienes que hacerlo, dijo doña Carmen amablemente. Pero piensa en esto. Tu testimonio podría asegurar que Miguel reciba la sentencia máxima. Podría evitar que lastime a otras personas. Y, añadió Francisco, te da la oportunidad de decirle exactamente lo que piensas de sus elecciones. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento, el lugar que había encontrado después de dejar el motel. Modesto, pero mío, y escribí todo lo que quería decirle a mi hijo. La carta creció a 12 páginas antes de que terminara, llena de 35 años de amor que habían sido pagados con una crueldad calculada. Pero al releerla, me di cuenta de algo importante. Esto ya no se trataba realmente de Miguel. Se trataba de todas las demás víctimas potenciales que había por ahí, de todos los demás padres o abuelos confiados que podrían encontrarse con el próximo depredador sofisticado. Tomé mi teléfono y llamé a doña Carmen. Testificaré, le dije, pero no por venganza, por prevención. ¿A qué te refieres? Quiero que otras familias escuchen lo que nos pasó. Quiero que los padres sepan que sus propios hijos pueden convertirse en amenazas. Quiero que el próximo Miguel Torres entienda que atacar a los adultos mayores no es un crimen sin víctimas. Es un ataque al a las personas que han pasado sus vidas contribuyendo aquí a la sociedad. Margarita, dijo doña Carmen, creo que has encontrado tu voz. Tenía razón. Durante 62 años había sido la hija de alguien, la esposa de alguien, la madre de alguien. Ahora, finalmente, iba a ser Margarita Torres, una mujer que se negaba a dejar que el mal se disfrazara de amor familiar. El juicio estaba programado para comenzar en 3 semanas. Tenía ese tiempo para prepararme para el discurso más importante de mi vida. El juzgado federal, bullía de atención mediática en la mañana de la audiencia de sentencia de Miguel. Al parecer, un caso que involucraba a un hijo que fingió cáncer para robarle a su propia madre, había capturado la imaginación del público de una manera que sorprendió a todos, incluidos los fiscales. Torres, dijo la fiscal federal adjunta, Lisa Chen, mientras nos preparábamos en la sala de testigos. ¿Está lista para esto? Alisé mi mejor vestido, el azul marino que había usado en el funeral de mi esposo hacía 10 años, y asentí. He estado lista durante meses. Recuerde, le hablará directamente al juez Morales, no a su hijo. Concéntrese en el impacto de sus crímenes, no en su relación personal. Hizo una pausa, aunque entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo.
A través de la ventana pude ver a Miguel sentado en la mesa de los acusados con un mono naranja, luciendo más pequeño de lo que recordaba. Su abogado había insistido en un juicio conjurado, aparentemente creyendo que 12 mexicanos nunca condenarían al hijo de alguien por ayudar con las facturas médicas, sin importar lo que mostrara la evidencia. Se había equivocado. El jurado había deliberado menos de 4 horas antes de encontrar a Miguel culpable de todos los cargos. Los cuadernos llenos de perfiles de víctimas, los documentos médicos falsificados, los registros bancarios que mostraban compras de lujo financiadas con dinero robado. Habían pintado un cuadro tan condenatorio que incluso su propia madre habría votado por condenarlo, que fue exactamente lo que hice cuando la fiscal me pidió que explicara cómo Miguel había manipulado mis instintos maternales. «Señora Torres», llamó el juez Morales, «la corte está lista para su declaración de impacto de la víctima». Caminé hacia el podio, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. Miguel me miró por primera vez desde su arresto, y vi algo que me sorprendió. Miedo, no de la prisión, sino de lo que yo pudiera decir sobre él frente a toda esta gente. «Su señoría», comencé. «Mi nombre es Margarita Torres y estoy aquí para hablar en nombre de 17 víctimas que confiaron en alguien que creíamos conocer». Había practicado este discurso durante semanas, pero de pie allí, con mi hijo a 6 metros de distancia, las palabras adquirieron un poder que no había esperado. Miguel Torres no es solo un criminal que robó dinero. Es un depredador que estudió a personas mayores como si fueran animales de laboratorio, aprendiendo nuestras debilidades para poder explotar nuestras fortalezas. Saqué la página del cuaderno que la agente Reyes me había dado. Este es mi perfil psicológico, escrito con la letra de mi hijo. Reduce 35 años de amor maternal a una lista de vulnerabilidades explotables. Leí la evaluación clínica de mi carácter que hizo Miguel, observando los rostros de los jurados que se quedaron para escuchar la sentencia. Varios parecían disgustados. Una mujer lloraba. «Su señoría, el daño financiero es obvio y medible. Perdí mi casa, mi jubilación, mi seguridad. Doña Carmen Chen perdió el dinero del seguro de vida de su difunto esposo. Roberto Martínez vació su cuenta de pensión. Miré directamente a Miguel, pero el daño emocional es más difícil de calcular. ¿Cómo se mide el valor de la confianza? ¿Cómo se le pone precio a la capacidad de creer que la gente es fundamentalmente buena? ¿Cómo se compensa a alguien por perder la fe en su propio juicio? El abogado de Miguel se movió incómodo, pero mi hijo se sentó perfectamente quieto, mirando la mesa frente a él. «Su señoría, quiero dejar algo en claro. No estoy aquí pidiendo venganza contra mi hijo. Estoy aquí pidiendo justicia para 17 personas mayores que cometieron el crimen de preocuparse por el sufrimiento de otra persona». Hice una pausa sintiendo el poder de mis propias palabras. Se nos dice que México respeta a sus mayores, que valoramos las contribuciones de las personas que han trabajado, ahorrado y construido este país. Los crímenes de Miguel Torres son un ataque a esos valores. Pero esto es lo que quiero que todos en esta sala entiendan. Continué, mi voz haciéndose más fuerte. Sobrevivimos. Nos encontramos. Nos negamos a dejar que la vergüenza y el bochorno nos mantuvieran aisladas. Miré a doña Carmen, Roberto, Leonor y Francisco, que habían venido a apoyarme. Convertimos nuestra victimización en activismo. Su señoría, Miguel Torres nos robó nuestro dinero, pero no pudo robarnos nuestra resiliencia. Explotó nuestra confianza, pero no pudo destruir nuestra capacidad de justicia. Trató de avergonzarnos de nuestra compasión, pero en su lugar nos enseñó lo poderosas que somos en realidad. Me volví hacia mi hijo, encontrando sus ojos por lo que sabía que sería la última vez. «Miguel, me enseñaste algo que nunca quise aprender, que el mal puede tener un rostro familiar, hablar con una voz amada y destruir vidas mientras sonríe en la cena del domingo». Mi voz era firme, controlada, pero también me enseñaste que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, que la supervivencia es posible, que la justicia, aunque tardía, sigue siendo justicia.
Su señoría, dije, volviéndome al juez Morales, le pido que sentencie a Miguel Torres no solo por lo que nos hizo a nosotros, sino por lo que representa. La traición de la confianza, la explotación del amor y el ataque depredador a personas vulnerables que merecían protección, no depredación. Mientras caminaba de regreso a mi asiento, sentí algo que no había experimentado en meses. Una paz total. Había dicho todo lo que necesitaba ser dicho. El resto dependía de la justicia. El juez Morales sentenció a Miguel a 28 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los alguaciles se lo llevaban, se dio la vuelta una vez, buscándome en la galería. Yo lo estaba mirando directamente. Y por primera vez en toda esta terrible experiencia, no fui yo quien desvió la mirada primero. 6 meses después de la sentencia de Miguel, estaba sentada en la cocina de mi nueva casa. No una mansión, sino un hogar de verdad con 2 recámaras y un jardín donde podía volver a cultivar tomates, leyendo una carta que había llegado esa mañana. «Querida mamá», comenzaba, escrita con una caligrafía que apenas reconocí como la de mi hijo. «Sé que no tengo derecho a contactarte, y sé que probablemente no creerás nada de lo que diga, pero necesito intentar explicar lo que pasó, aunque nunca me perdones. Casi tiro la carta. Casi. Pero algo me hizo seguir leyendo. No empecé planeando lastimarte. Sé que suena imposible de creer ahora, pero es verdad. Cuando me diagnosticaron por primera vez el pequeño tumor, estabas aterrorizado. No solo del cáncer, sino de ser pobre, de ser visto como débil, de perder todo por lo que había trabajado. Cuando te ofreciste a ayudar con las facturas médicas, se sintió como un salvavidas, pero luego me extirparon el tumor con éxito y debería y haberte dicho que todo estaba bien. En cambio, entré en pánico. Ya había aceptado dinero de ti y tenía miedo de que te enojaras porque lo había tomado cuando en realidad no lo necesitaba. Así que mentí. Solo una vez, me dije a mí mismo. Solo hasta que pudiera devolvértelo. Pero las mentiras tienen una forma de crecer, y cuanto más esperaba, más difícil se hacía decir la verdad. Entonces me di cuenta de lo fácil que era manipular la simpatía de la gente. Y algo se rompió dentro de mí. Dejé la carta, sirviéndome un café antes de continuar. Incluso en la cárcel, incluso después de todo, Miguel seguía poniendo excusas. Sé que no lo creerás, pero me convencí de que te estaba ayudando a sentirte útil. Estabas tan perdida después de que papá murió, y cuidarme parecía darte un propósito. Me dije a mí mismo que eras más feliz sintiéndote necesitada, incluso si la necesidad era falsa. Estaba equivocado en todo. Lo veo ahora. El psicólogo de la prisión dice que tengo algo llamado trastorno de personalidad narcisista mezclado con tendencias sociopáticas. Al parecer, he sido incapaz de ver a otras personas como seres humanos reales con sus propios sentimientos y derechos. Eras solo un recurso para mí, no una persona. Mamá, sé que es demasiado poco y demasiado tarde. Sé que decir lo siento no te devuelve tu casa ni tu jubilación, ni los 18 meses que pasaste pensando que tu hijo podría morir. Pero necesito que sepas que ahora entiendo lo que te quité. Los otros reclusos aquí saben lo que hice. Ellos también tienen madres. Y no les gustan los hombres que les roban a sus familias. He aprendido lo que se siente ser vulnerable, tener miedo, no tener a nadie en quien confiar. Creo que tal vez así es como se ve la justicia. No espero que me respondas. No espero el perdón. Solo quería que supieras que criaste a un hijo que era capaz de entender el bien y el mal. Elegí el mal una y otra vez, pero todavía sé la diferencia. Eso es algo, supongo. Espero que seas feliz, mamá. Espero que hayas encontrado la paz. Te mereces todo lo bueno en la vida, y lamento haberte robado tanto de ella. Con amor, Miguel. PD.
La agente Reyes le dijo a mi abogado que iniciaste una fundación para ayudar a otras víctimas de abuso financiero familiar. Estoy orgulloso de ti por eso. Es exactamente el tipo de cosas que la verdadera Margarita Torres haría. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en el cajón con otros papeles que podría necesitar algún día, pero que no quería ver con regularidad. La fundación que Miguel mencionó, la Fundación Torres para la Seguridad Financiera Familiar, había crecido más allá de cualquier cosa que doña Carmen y yo habíamos imaginado al concebirla. Habíamos ayudado a 43 familias a recuperarse del abuso financiero por parte de parientes, proporcionado asistencia legal a víctimas de fraude mayores y presionado por penas más severas para los delitos contra los adultos mayores. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. «Margarita, es doña Carmen. ¿Estás lista para la entrevista de televisión de esta tarde?» «Tan lista como nunca», respondí. La televisora local quería hacer un reportaje de seguimiento sobre nuestra fundación y habían solicitado específicamente que yo contara nuestra historia en cámara. ¿Alguna duda sobre hacerlo público? Miré alrededor de mi cocina, las fotos de mi nueva familia. Los miembros del grupo de apoyo que se habían convertido en mis amigos más cercanos, la agente Reyes que todavía llamaba para ver cómo estaba, incluso el Lic, Patiño, que había rechazado el pago pero aceptado una invitación a nuestras cenas mensuales. «Sin dudas», dije. «Si contar nuestra historia evita que otra familia pase por esto, vale la pena». Esa tarde, sentada bajo las luces de la televisión con un reportero pidiéndome que describiera el peor período de mi vida, me di cuenta de que algo profundo había sucedido. La vergüenza que había cargado durante meses se había transformado en un propósito. «Señora Torres», preguntó el reportero, «¿qué le diría a otras familias que podrían estar enfrentando situaciones similares? Les diría que el amor no requiere que seas estúpida, y la confianza no significa aceptar todo sin cuestionar». Miré directamente a la cámara. Si alguien a quien amas te pide dinero, especialmente grandes cantidades, está bien pedir pruebas. Está bien verificar las facturas médicas. Está bien protegerte, incluso de la familia. ¿Y el perdón? ¿Cree que alguna vez podrá perdonar a su hijo? Pensé en la carta de Miguel, en el hombre que la había escrito desde una celda de prisión federal, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. «El perdón no se trata de ellos», dije finalmente. «Se trata de nosotros. He perdonado a la parte de mí que ignoró las señales de alerta porque quería ser una buena madre. Me he perdonado a mí misma por ser humana». Hice una pausa. En cuanto a Miguel, he perdonado a mod. Aquí estás. ¿Qué sigue para usted? Sonreí, pensando en el jardín que estaba planeando, en el trabajo de la fundación que le daba sentido a mi vida, en la comunidad de sobrevivientes que se había convertido en mi familia elegida. «Ahora, vivo», dije simplemente. «Vivo plenamente, con cuidado y en mis propios términos». Después de 62 años de ser definida por mis relaciones con otras personas, finalmente estoy aprendiendo a ser Margarita Torres. Mientras el equipo de cámaras empacaba su equipo, doña Carmen apareció con una botella de champán. «Por sobrevivir», dijo. «Y por prosperar». «Por prosperar», asentí, chocando copas con la mujer que se había convertido en mi mejor amiga a través del trauma compartido y la determinación mutua. Fuera de la ventana de mi cocina, los tomates que había plantado comenzaban a madurar. Un crecimiento simple, honesto, en una tierra que me pertenecía, en una vida que nadie podía robar. Era suficiente. Era todo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.